de pronto trae una palabra, trae algo, aún con mensajes que yo ya conociera, de momento de pronto suelta Dios algo que ha tenido un impacto en mi vida que es relevante. Pero si te distraes en ese instante, te lo puedes perder. Son los de repentes del cielo. Mira la escritura, ese y de repente vino del cielo como un estruendo. O sea, siempre hay un de repente, y esos de repentes de Dios transforman la vida de los hombres. Hoy vamos a estar viendo en la serie que estamos tratando sobre la justicia de Dios, en la carta a los Romanos, escrita por el apóstol Pablo. Vamos a estar viendo un mensaje al cual hemos titulado como de 30 a los 100. Hoy Dios le va a ampliar la vida a muchos, como de 30 a los 100. Tienes que tomar esa palabra y creerla. Te invito a abrir las escrituras en la carta a los Romanos, en el capítulo 4, por favor. Estaremos leyendo los versos 19 al 22. 4, 19 al 22. Dice la escritura, lo vamos a leer en voz alta todos. Aunque te lo proyecten, procura verlo también en tu Biblia y subrayar por ahí esas palabras rema, esos momentos, eso que resalta de pronto por Dios a tu vida. Ponle atención, porque a veces Dios te habla algo hoy que mañana necesitarás, entonces tienes que retenerlo. Dice Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Como de 30 a los 100, así le hemos titulado, porque considero que hay una semilla de vida encerrada en estos pasajes que nos permite vivir más intensamente el reino de Dios y experimentarlo aquí en la tierra. Veamos todos los esfuerzos que realiza el ser humano para tratar de ampliar su vida. ¿No has visto cómo el ser humano trata de, mediante el ejercicio? Que por cierto, yo soy de esa doctrina de que en verano hace un ejercicio y en el invierno se le olvida, ¿verdad? Normalmente así lo hago yo. No sé por qué, pero en verano me dan más ganas de hacer ejercicio que en invierno. En invierno como que no se antoja mucho, ¿verdad? ¿Hay alguien de esa religión? Sí, ¿verdad? La gran mayoría. No sé por qué, pero así es. Pero haciendo ejercicio, tratando de alimentarte lo mejor posible. También soy alguien muy disciplinado en mi comer. Procuro comer no demasiado disciplinado, pero también últimamente Dios me ayude, he estado es que no tengo la culpa yo, ustedes cocinan muy bien, ustedes tienen la culpa, me están corrompiendo. Me he controlado mucho siempre mi alimentación, pero Dios me ayude. En fin, he estado también comiendo un poco más de lo normal. Lo que sí mantengo igual que debería hacer más es el dormir, ¿verdad? Que duermo poco tiempo, no sé por qué, pero no me gusta mucho dormir. No sé, 8 horas se me hace así como medio lujo, como que no es lo mío. Pero hacemos de todos los seres humanos tratando de vivir un poco más de tiempo. Llega un momento, como les decía en un mensaje, que empezamos hasta a coleccionar medicinas, ¿verdad? Y complementos alimenticios y hasta se intercambian, como cuando niños se intercambiaban tarjetitas. Ahora, no, mira, que yo te paso este medicamento y no, tú pásame aquellas vitaminas y ya todos tienen de todo, porque va pasando la edad y tratamos de alargar la vida. ¿Recuerdan, hermanos, cuando no les dolía nada? Los jóvenes dicen, ¿de qué está hablando el pastor? Bueno, espérate, sigue creciendo. Nada más deja que pase un poco más de tiempo. Y tratamos de mantenernos bien para ampliar la vida, tener calidad de vida. Yo sí quiero vivir 100 años, pero bien vividos. Es decir, no llegar a los 100 años como quien lo están cargando, sino llegar yo solo. O sea, llegar fuerte, lúcido, todavía lleno de energía, ¿verdad? Y si se puede hasta guapo, pues mejor. Pero bueno, la idea es poder tener una vida con calidad, una buena vida. Todos lo intentamos, hasta aquellos que son mega espirituales, entre comillas, y que dicen, no, lo que importa es lo de adentro, no lo de afuera. Pero bien que se peinan en las mañanas, espero, ¿verdad? Entonces, quiere decir que también o sea, aún los que dicen que no importa lo de afuera, bien que te arreglan, no digas que no. O sea, no andas como tío cosa, sino que te tratas de verte bien, ¿verdad?
¿Por qué? Porque también es importante, o sea, todo vuestro ser espiritual, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Y entonces no se vale que si tú tienes una casa en donde tú habitas, tiene una gotera, tú la tapas, la remodelas, la arreglas, la pones bonita, la pintas. No se vale que arregles lo terrenal y tu cuerpo, que fue diseñado por Dios, lo dejes que se deteriore donde habita el Espíritu Santo. No se vale que donde tú vives sí lo cuides y donde Dios habita no lo quieras cuidar. O sea, no se vale eso. Entonces, generalmente todos tratamos de vivir un poco más de tiempo y vivir mejor. Hasta aquellos que dicen, yo me quisiera ir con el Señor. En cuanto viene el diagnóstico de que se va a ir antes, empieza a rogar, ya a llorar, ya a decir a todo auxilio, ¿verdad? Nunca he visto una competencia en un hospital de ver quién se va primero. Todos procuran vivir lo más posible. Tratamos de alargar la vida. Es correcto, está bien. ¿Por qué? Porque fuimos hechos para vivir. Somos eternos. Hay vida en nosotros. Tenemos el soplo divino, el cual es eterno. No fuimos diseñados ni para 80 ni para 100 años en la tierra. Fuimos diseñados para toda la eternidad. Y algo nos grita, soy eterno, no me voy a consumir, no me voy a morir. Algo adentro dice que tengo que vivir para siempre. Aunque el cuerpo se deshaga, adentro hay un alma inmortal, o es decir, que Dios puede hacerla inmortal para que viva para siempre en la presencia de Dios. Esto es posible. Ahora, te hablo acerca de esto por causa del personaje que toca en esta ocasión, Abraham. Un hombre que tiene un hijo a los 100 años de edad. O sea, eso es algo espectacular. Porque tener un hijo a los 100 años, yo me imagino que Abraham debió haber experimentado cosas tremendas. Imagínate cuando a las 3, 4 de la mañana Sara tiene antojos. Me gustaría que me traigas unos dátiles de no sé dónde. No juegues. ¿Dónde te los encuentro? Faltan cerca de 3.500, no, faltan cerca de 4.000 años para inventar Oxxos. ¿Dónde voy, verdad? O sea, ¿dónde te traigo? Imagínate nada más eso. O bien ya cuando nace Isaac, puedes imaginarte a Abraham enseñándole a Isaac a andar en camello. No hay bicicletas, entonces enseñarle a andar en camello. El pobre viejito atrás corriendo. No, hombre, qué pesado. O sea, necesitaba vida. Necesitaba ser vivificado, no solo para engendrar, para responder a eso. Olvídate que fuera como nieto. No, Isaac era como su tataranieto. Lo tuvo a los 100 años. A los 100. Yo a veces con los míos, que parecen mis hermanos, porque el primero vino cuando yo tenía 18 años. Sí, cuando tenía 18 años. Imagínate, y algunas veces todavía veo que me sacan cierta distancia. Cuando jugamos todavía me respetan haciéndome creer que yo les gano. En realidad ellos creen que me hacen ganar, pero yo también les hago creer a ellos que me hacen creer que les gano. No, la verdad es que pasa el tiempo y no es igual, ¿verdad? Empiezas a batallar un poco más. Abraham, 100 años, tenía que ser vivificado por Dios. Pero cuando él es vivificado, la Biblia usó una frase que se hizo repetitiva en la Escritura. Le llamó y creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y a esto se le ha llamado en el Nuevo Testamento la justificación. Ahora, yo he estudiado la Biblia y he ido a diferentes institutos bíblicos y he leído muchísimo y he tomado clases con mucha gente, y siempre que oigo sobre justificación se enseña en relación al perdón de los pecados. Pero cuando voy a la Escritura y veo la vida de Abraham, donde surge, creyó Abraham y le fue contado por justicia, donde surge la doctrina de la justificación, no encuentro alrededor de esto que se esté hablando de los pecados de Abraham. No vino Dios con Abraham y le dijo: Abraham, te perdono tus pecados, eres justificado. No, la palabra dice que Dios le habló a Abraham diciendo: Abraham, tendrás un hijo. Y Abraham dijo: lo creo, y esto le fue contado por justicia. Entonces, creyó para poder ser padre. La justificación en realidad no tenía que ver nada con el perdón de pecados, sino tenía que ver exclusivamente con vivificar a un hombre que estaba como muerto. La justificación incluye el perdón de pecados, pero no trata sobre el perdón de pecados exclusivamente. La justificación trata sobre cómo Dios le da de su vida al hombre para que el hombre viva una vida sobrenatural. Es la vida del cielo dada a los hombres. La justificación es la vida del justo Cristo
en nosotros. Eso es la justificación verdaderamente. Entonces, cuando nosotros lo pensamos exclusivamente como un asunto de perdón de pecados, reducimos la justificación a una dispensa de conducta. Y Dios no nos habla de dispensar o pasar por alto solamente las malas obras de los hombres, sino que habla en la justificación de darnos la vida del justo, la justicia de Cristo, su vida como Él vivió entre nosotros. Ahora por la fe que entre a nosotros, de tal manera que aunque somos como muertos, como Abraham de 100 años, nosotros somos como muertos para vivir las cosas del reino, no podemos. Pero la justificación es que Dios nos da la vida de Cristo a nosotros para vivir como Él es justo. Eso es la justificación, la vida del justo en los creyentes. Bendito sea Dios. Le estoy hablando a la gente apropiada esta mañana. Están comprendiendo lo que Dios habla en esta mañana. Entonces, esto hace la enorme diferencia entre los creyentes o los cristianos, por hablar un término nominal, que alcanzan las promesas de Dios, y los cristianos que no alcanzan las promesas de Dios. Te encontrarás personas en las iglesias que viven las cosas del reino y personas que no viven las cosas del reino. La diferencia entre uno y otro es que uno tiene la justificación, la justicia de Dios en él, y el otro tiene dogmas o doctrinas en su mente, pero no está viviendo la justicia de Dios. Por eso es tan importante estos pasajes, porque nos enseñan cómo experimentar la justicia de Dios en nuestra vida. ¿No te gustaría vivir por naturaleza la palabra de Dios? Que tus pensamientos sean acordes a los pensamientos de Dios, que tu conducta sea más fácil portarte de acuerdo al plan de Dios que contrario a Él, que te sea más difícil ser desobediente que obediente. ¿A alguien le interesaría que por naturaleza te sea más fácil ser cristiano que mundano? La justificación eso es, y hoy te enseñaré cómo vivirlo. No es complicado, pero sin esto es imposible. Miremos un poco estos pasajes. Por ejemplo, la Biblia habla de Abraham como el padre de la fe. En realidad también es el padre por la fe. Mira lo que dice Romanos 4:18. Leámoslo por favor. Romanos capítulo 4, el verso 18 dice: él, es decir, Abraham, creyó, ve esa palabra, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Quiero que veas que dice que él creyó en esperanza contra esperanza. En cierta manera, Abraham tenía todos los elementos necesarios para esperar no tener hijo. Él tiene los elementos, las evidencias para esperar no tener hijo. Quizá en tu vida tengas toda la esperanza, la expectativa, la evidencia para no esperar el cumplimiento de algo. Pero la palabra de Dios te habla de esperar contra esperanza. Es decir, una esperanza más alta que la expectativa humana. La esperanza de Dios era: Abraham tendrá un hijo. La esperanza de Abraham antes de la palabra de Dios es: no puedes tener un hijo. No puedes porque Sara es estéril, y porque Abraham, tanto Sara como tú, están viejos, no pueden tener hijo. Pero la palabra que ellos reciben es una palabra de esperanza contra esperanza. Dios espera que sí pueda tenerlo. ¿Hay alguien de los presentes que tenga una expectativa de imposibilidad en algo? Algo que digas: esto sí es imposible para mí. ¿A alguno le sucede eso? Porque la gracia de Dios hoy te anuncia que entonces Dios tiene una esperanza más alta que la tuya, una expectativa más alta. Y si tú abrazas la esperanza de Dios encima de la tuya, todo es posible al que cree. Bendito sea Dios. Hay una cosa que esperan los hombres, hay otra cosa que espera Dios. Esta es la esperanza de Dios. Entonces veamos primero, para entenderlo, miremos los destructores de la fe. Aquellas cosas que te roban la fe y te hacen no experimentar las cosas de Dios. Y luego veremos cómo vivir en fe para experimentar estas cosas. Primero, en cuanto a los destructores de fe, te debilitas en la fe al considerar el mal. Cuando concentras tus pensamientos en lo imposible. Dice el verso 19:
que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Abraham tenía, repito, evidencia física de que no podía tener un hijo. Tenía 100 años. No estamos hablando de una suposición. Si le quedaba alguna duda, podía ir a preguntarle a la viejita Sara y él iba a decir, no, él ya no puede tener hijos. Por no decir que no puede otras cosas. Entonces, simplemente había evidencia en él. No puede, estaba como muerto. En cuanto a poder tener descendencia, estaba como muerto. Dios, de hecho, esperó a que estuviera como muerto para darle un hijo. Él no tenía capacidad en él. ¿Cuántas cosas en la vida experimentamos a lo largo de toda la vida, en la cual de pronto surgen cosas que simplemente no puedes? Te esforzaste, batallaste, trabajaste, pero tienes un caso como muerto, un caso de imposibilidad. Si hay alguien aquí que tiene un caso de imposible, entonces hay un Dios de los cielos que sí puede hacer un milagro en tu vida. Él, esperanza contra esperanza, podrá hacer algo, bendito sea Dios, pero es necesario que tú lo creas. Abraham estaba como muerto, más para allá que para acá. El hombre estaba acabado, pero podía creer. Esto es la justificación, que lo muerto reciba vida, que lo imposible sea hecho posible, ser vivificado. Fue justificado en que se le suministró la vida del justo. Cristo es el justo. Cuando tú crees a Dios, tú no recibes algo, recibes a alguien. La vida de Cristo entra a ti, haciéndote vivir lo que tú no podías vivir. Por eso la gente cambia, por eso la gente es transformada, por eso suceden cosas, porque por más que el hombre se esfuerza, se topa en una imposibilidad hasta que cree que Cristo sí puede. Mira a Cristo en la palabra. ¿Has visto cómo vivió Cristo? Todo es posible al que cree, dijo, y cuando Él habita en ti, todo es posible al que cree. Eso es la justificación. Eso es lo que estaba pasando en Él y en nosotros, no solo en Abraham. Es como una transfusión sanguínea cuando alguien está a punto de morir. Recuerdo en otro tiempo yo era sumamente delgado. Ya en la verdad ya no soy tan delgado, pero en un tiempo era tan delgado que cuando trataba de donar sangre me decía, no, usted va en la cama del otro lado. Entonces, era feo eso. O sea, no, usted no le puedo sacar sangre, le tengo que poner. La verdad, por ser cristiano no les decía nada, pero duele. Entonces, pero en una transfusión, cuando le ponen sangre a alguien, recibe la vida de esa persona. De alguna manera esa persona, el que recibió la sangre, recibe también los suplementos, las proteínas, vitaminas, la energía, la vida, se siente mejor. Quizá no ha sanado en nada y se puede morir, pero de momento ha recibido vida para enfrentar con mejores defensas su enfermedad. Ha sido vivificado por la vida de alguien más. Estamos hablando de vida terrenal. Recibió sangre de otro ser humano. Es un asunto del cuerpo que en última instancia no garantiza todo. Pero nosotros no hemos recibido la sangre de un hombre común, sino la sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, que Él nos puede librar de la mala naturaleza que recibimos de nuestros padres. Esto es la justificación, esta infusión de vida que te hace diferente. Entonces, Abraham tenía primero la evidencia física y tenía la evidencia histórica también. Porque no solo él era un hombre anciano, su esposa era anciana. Él le llevaba 10 años a Sara. Si él tenía 100 o 99 en ese momento, ella tenía 90 años. También ya no tenía edad para tener hijos. Aparte no se vale. Manitas, imagínense si ya tienes tú algunos añitos que nunca pasan de 25, pero en tu conciencia sabes la verdad. Imagínate otro hijo. Estaría pesado. En algunas dirían, no, por favor, no, ¿verdad? A los 90 años tener un hijo. O sea, no se podía, era físicamente imposible. Además tenía la evidencia histórica porque en toda su vida había sido estéril. Alguno podría decir, bueno, si en otro tiempo tuvo hijos, pues a lo mejor. Pero no. Y es más, debes saber incluso que cuando la palabra de Dios vino a Abraham, dice la escritura que Dios le dijo a Abraham, tendrás un hijo, Sara, tu mujer tendrá un hijo. Y Sara oyó tras del velo, tras la puerta. Estaban en tiendas tras el velo. Y cuando ella escuchó, siempre que alguien está detrás del velo va a batallar para creer la promesa de Dios, no tiene revelación. Y cuando está detrás del velo oyó la palabra dada a Abraham. Es muy difícil tener revelación cuando la palabra no te es dada a ti y le es dada a otro. Pero ella oyó la palabra dada a Abraham. Y cuando oyó la palabra dada a Abraham, se rió. La viejita soltó la carcajada.
Dijo, después de ser mi marido viejo, volveré a tener deleite. Pensó en luna de miel. Dijo, ahí habrá crucero, no sé qué pensó. Pero ella se rió al considerar que Dios le estaba diciendo que tendría un hijo. Abraham y Sara tendrían un hijo. Ella se soltó riendo. Nota que no se rió diciendo, ya estoy estéril, yo soy estéril, ya estoy vieja, no voy a poder. No. Ella no dudó de Dios, no dudó de la palabra de Dios, dudó del viejito Abraham. La Biblia no dice que fue una incrédula para con Dios. Se rió de Abraham. Es más, Dios le habló, le dijo a Abraham, Abraham, ¿por qué se rió tu mujer? Y se asoma a Sara, no me reí. Sara le mintió a Dios en su cara, no me reí. Sí, Sara, ¿te reíste? No me reí, le volvió a decir. ¿Puedes creer esto? O sea, Abraham estaba ya. O sea, no había pastilla azul que lo ayudara, ya no se podía. El hombre tenía 100 años, 99 años, no era posible. Y Sara era estéril, Sara se soltó riendo. Entonces, ¿qué es la justificación? Es ponerle vida al viejo para hacerlo joven. Tan joven fue la justificación en Abraham, fue de tal manera que Abraham no solo fue vivificado para tener Isaac, sino después de tener más de 120 años de edad, volvió a casarse. Se le murió la viejita Sara, no le aguantó. La Biblia no cuenta si un día le rompieron la cadera, si un día pasó. La Biblia no cuenta esos detalles. Pero un día se murió la viejita. Y cuando se murió, Abraham dijo, es demasiada vida para quedarme solo. Yo no sé dónde buscó, yo no sé qué hizo, pero se volvió a casar y tuvo 6 hijos más. ¿Habías considerado que tuvo 7 hijos legítimos de 2 esposas, más un hijo de Agar, la sierva? Abraham tuvo 8 hijos. Eso se llama justificación. La vida de Dios entró en él y el hombre se vivificó. Parecía de 30 a los 100 años. Estaba lleno de la vida de Dios. Cuando tú le crees a Dios, Él pondrá vida en ti, en tu cuerpo, en tu familia, en tu vida cristiana. Pondrá vida en tu trabajo, pondrá vida en tu manera de ser y te transforma en alguien poderoso para la gloria del Señor. Eso es la justificación. La justificación no es te perdono solamente, la justificación es me meto en ti haciéndote realizar lo imposible. Podrás lograr cosas que en tu vida jamás podías por medio de aquel que nos amó. Bendito sea Dios. Esto es algo glorioso. Si alguien tiene un caso de en mi vida jamás ha sido posible realizar tal proeza en esto o aquello, como Sara que era estéril, Dios te anuncia que por el poder de Jesucristo puede realizar lo que en tu vida fue imposible. Él puede hacerlo en ti, bendito sea Dios. Ahora, es sorprendente que Abraham haya creído la palabra a pesar de que Sara batalló para creer que la palabra se cumpliera en él. Porque Sara no dudó de la palabra de Dios por ella. Sara dijo, bueno, como quiera sigo bonita. Sara es la clásica mujer cristiana que a los 60 y tantos años de edad Faraón dijo, tráiganme la mi harén. Es la clásica mujer cristiana bonita a toda edad. Para que Faraón, que tenía harén, dijo, tráiganmela. Alrededor de los 60 años de edad y la mandó traer. ¿Cómo sería Sara? No, hombre, imagínate a los 25, 30 años. Si a los 60 la mandó traer, es que la mujer no dudó de ella, dijo, no, pues Dios conmigo no hay ningún problema. Pero el viejito, ese es el problema. Y aún cuando ella no pudo creer que la palabra se aplicara a Abraham, porque a veces le pasa a los seres humanos así. Ellos dicen, yo creo en Dios, pero no creo en mi hijo, o no creo en mi cónyuge, o no creo en el del trabajo, o no creo en la escuela. Y algunas veces batallan para aplicar su fe a algo fuera de ellos mismos. Pero Abraham, por algo se le llama el padre de la fe, porque él cree a Dios no solo para él cree en Dios con fe suficiente para cambiarlo a él y cambiarla a ella.
Él tiene fe suficiente para que la palabra de Dios se aplique no solo en su experiencia, sino en su mujer también. El hombre de Dios tiene la fe suficiente para transformar su contexto y no solo su vida. La Biblia dice que Noé creyó a Dios y edificó una casa, una arca en que su casa se salvase. Es fe para ti y para tu familia. Bendito sea el Señor. ¿Alguien capta esto, lo que estamos hablando? ¿Le estoy hablando a la gente correcta? ¿Alguien comprende la palabra de Dios? Un hombre de Dios se hace responsable para transmitir fe a su casa. Piensa, por ejemplo, el área laboral como una ilustración. Cuando Dios creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, creó a Adán y lo puso en el huerto del Edén a labrar el huerto. Cuando creó a Eva, no le dijo: tú también ponte a ayudarle, pasa otro asadón a Eva. No fue así. Adán tenía que cuidar el huerto y labrar el huerto. Y ella, pues por andar cocinando, ya ves la pay de manzana que le llevó, bueno, es otra cosa. Pero la obligación la tenía él. Tan así era cabeza que comió ella y no se le abrieron los ojos. Cuando él comió, se le abrió los ojos a los dos. Cuando se es cabeza, se tiene el gobierno espiritual de la casa. Ve lo que está pasando allí. Entonces, un varón que entiende estos principios le puede decir a su esposa, y con esto quiero abrir un paréntesis diciéndole: si tu esposa, si las hermanas quieren trabajar, adelante, tienen permiso de hacerlo, pero no tienen la obligación de hacerlo. Están autorizadas para hacerlo, amén. Tienen talentos, dones, les gusta, amén. Pero varones se hacen responsables diciendo: yo la voy a sustentar, la voy a cuidar, voy a hacerme cargo de todas sus necesidades, porque para eso Dios me puso por cabeza. ¿Alguien entiende sobre esto, verdad? No te pusieron para mandar, sino para sustentar y cuidar. Entonces, un varón que entiende esto, el varón dice: bueno, yo tengo que sustentar todo lo que necesites. A ver cómo le hago, batallando como sea, procuraré tu bien en todas las áreas, me esforzaré en todo lo necesario. Abraham pensaba de esa manera, y entonces le es honorable hacerse cargo. Él no se recrimina. No vemos a Abraham llegar con Dios y decir: Dios, pues es que la viejita dice que yo ya no. Abraham no iba, sería deshonroso llegar con Dios y decir: es que ella no cree. No, Abraham llegó con Sara y le dio una desconocida como cuando eran jovencitos. Y lo entendieron bien. O sea, la idea era: Abraham no se topa en la incredulidad de su esposa. No encuentra por ningún lado en la palabra que Abraham se topó y tuvo que venir a quejar de Dios. Es que no cree ella. No. Tengo fe para mí, para mi esposa, para mi descendencia, porque Dios me dio una palabra: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces tomas la palabra y le crees a Dios, y la vida te vivifica para tener autoridad sobre todo lo que Dios ha puesto en tu contexto de vida. Un hombre, una mujer de Dios no va a llegar con Dios a decir: es que en el trabajo no creen, es que en la escuela no creen, es que en mi familia no creen. No. Tengo autoridad de Dios, tengo vida suficiente para poder alumbrar en este lugar. No fui hecho una luz para ser puesto debajo del almud, sino para ser puesto encima y alumbrar a todos los que estén en casa, dice la palabra. Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ser justificado implica recibir esta clase de vida. Bendito sea Dios. Entonces te debilitas en la fe cuando estás considerando lo malo. Te debilitas en la fe cuando rechazas el bien, cuando rechazas lo bueno. En Romanos 4:20, la primera parte del pasaje dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Esa palabra dudar es una palabra que en griego significa dividir. En otros pasajes se utiliza como algo que divide. Se refiere a tener dividida la mente, divididos los pensamientos. Y si no, entonces cuando estás pensando, a lo mejor es posible, a lo mejor no es posible. Eso es la duda, tener la mente dividida entre varios pensamientos y estarle dando vueltas a la cabeza. La duda es el rechazo de tu milagro. La duda es el rechazo de la semilla, la palabra de Dios. La duda es cuando Dios te da algo y tú dices: no lo acepto, no quiero. Porque Dios no te forza, lo único que te pide es que creas. Entonces la duda, pensar y darle vuelta diciendo no se puede, invalida el cumplimiento de la promesa de Dios en tu vida.
Algunos dicen, ¿por qué no se cumplen las promesas de Dios en mí? Vienes y oras en el altar y dices, Dios, esto así, ya sale de aquí y dices, a lo mejor no. Lo acabas de invalidar, lo arruinaste, porque has puesto duda y Dios te ha puesto, te ha llamado a creerlo. No invalides, no rechaces el bien. Algunas veces se rechaza el bien de una forma teológica, se tienen dudas teológicas, se han llegado a convencer a sí mismos de que no es posible y utilizan la Biblia para convencerse a sí mismos. No, los dones ya no son para este tiempo, eran para el primer siglo. ¿Quién te dijo tal cosa? La palabra de Dios es clara. La carta a los romanos, el apóstol Pablo le dice al principio a los romanos en el primer capítulo, para compartiros algún don, para que no falte ningún don hasta la venida del Señor Jesucristo. Te está diciendo que estén con todos los dones hasta que Cristo venga. Mientras no haya venido, están vigentes, hacen falta, los necesitas. Si ellos los necesitaban, tú y yo también. No vivimos por el poder de los hombres, sino por el poder de Dios. Claro que lo necesitamos, pero una duda teológica te roba el beneficio. Una duda teológica te roba la posibilidad de experimentarlo, la posibilidad de vivirlo. Ves algo y dices, no, yo creo que eso no es de Dios. ¿Por qué cuestionas tanto? Te privas de poder experimentar el poder de Dios en tu vida. No, que una campaña sanidad, se me hace que no estaban sanando. ¿Por qué tienes que dudar? ¿Por qué no creerle a Dios y decir, amén, Dios tiene vida para resucitar muertos? Entonces, la duda teológica invalida. Es más, algunos todavía llegan a creerle más al diablo que a Dios. No, el diablo está controlando todo el mundo, dicen algunos. El diablo no controla el mundo, Dios controla el mundo. Él es Señor. La Biblia dice que Dios preside aún sobre el diluvio. Dios gobierna sobre todo. Es más, el diablo ni siquiera puede ser diablo sin permiso de Dios. En el libro de Job, en el capítulo 1, el diablo vino con Dios y le tuvo que pedir permiso para ser diablo para Job. No podía tocarlo, no podía hacerle diabluras sin permiso de Dios. O sea, no puede ni ser diablo a menos de que Dios se lo permita. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra hay voluntad alguna que pueda prevalecer sin el permiso del que está sentado en el trono. Suya es toda la autoridad, el dominio, el poder, la gloria. Él es dueño absoluto de todo. Y todo funciona bajo su arbitrio, bajo su voluntad. Entonces la duda a veces piensa más en el rechazo, en la maldad. Le dices a alguien, se me apareció un ángel, y dice, ay, no es cierto. Pero si le dices, vi un demonio, te va a decir, ¿y cómo era? ¿Qué te dijo? Le creen más a eso que a Dios. Entonces, cuidado con esto, porque esa incredulidad teológica te puede robar la experiencia de la vida sobrenatural en Cristo. O sea, se convencieron en creer que no creían. Pero Abraham se convenció en creerle a Dios. Buscó argumentos de que Dios tenía la razón. Estaba plenamente convencido de que Dios tenía razón. ¿Por qué? Porque Abraham entiende quién es Dios. En el verso 17 dice que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Dios no ve a un hombre postrado, tirado, arruinado, diciendo, ese no sirve. Dios lo ve y dice, veo un siervo de Dios, veo a alguien que funciona, veo a alguien que tiene poder. Dios llama las cosas que no son para que sean, bendito sea Dios. Él habla diferente. Tú no puedes ver tu vida en fracaso y decir, es que esto no tiene remedio. Tú tienes que verlo con la perspectiva del cielo y decir, aquí hay una oportunidad para el reino de los cielos. Aquí hay gloria, aquí van a pasar cosas buenas, y comenzar a llamar las cosas que no son como si fueran. Abraham miró a Sara como la mujer de su vida, dijo, ella tendrá un hijo porque el Dios del cielo me ha dicho que tendrá hijo, bendito sea Dios. Llamó las cosas que no son como si fueran. Dios dice una cosa, ¿qué dices tú? Dios habla y habla el bien, ¿qué dices tú? He oído a la gente hablando cosas que a veces hablan cosas malas, son negativos y hablan cada cosa y cuentan sobre el problema y la dificultad. ¿Te has topado gente que son así como aves de mal agüero? Negativos, pesimistas. ¿Cómo está, hermano? Pues más o menos cayendo y levantando. ¿Y cómo le ha ido? No, pues el trabajo muy mal, cada día peor, con muchos problemas. La familia, ¿cómo se encuentra? Pues ya ve. Y la mujer esto y los hijos aquello. Y empieza a darte todas las quejas. Mira, con gente así yo he acostumbrado no decirles cómo está. Dios le bendiga y no le pregunto cómo está, porque ya sé lo que va a decir. Mejor lo bendigo y no le doy oportunidad de abrir su boca a maldecir nada. ¿Me estoy dando a entender en esto?
Pero hay gente que habla así. ¿Cómo va a suceder cosas buenas si solo habla lo malo? No, cada día estamos peor, las cosas. ¿Cuál cada día estamos peor? Comiste y comiste mejor que cualquier rey. ¿Qué rey en otro tiempo tenía la tele que tú tienes? ¿Quién se divirtió como tú te diviertes? Te han dado una vida gloriosa. Y te dicen, no, pastor, me ha ido tan mal y tienes sobrepeso. No juegues, te ha ido bien. La gracia de Dios ha estado allí. Dios nos ha bendecido. Hemos tenido más problemas de comodidad que de escasez. Más problemas de dormir de más que de menos, de comer de más que comer de menos, de reírnos más que de llorar. Hemos tenido más problemas de haber recibido bendición que de no recibirla. El Dios de gloria nos ha hecho bien. Naciste de 3, 4 kilos y ahora mira todo cómo estás. Dios te ha hecho bien. La gracia de Dios ha estado allí. Dios nos ha tratado bien. Entonces no podemos decir que hablar mal, no. Entonces tenemos que aprender a hablar el bien de Dios. Hablar lo correcto. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Veía una fotografía sobre un cementerio de aviones y pensaba lo siguiente, qué interesante. Los aeropuertos están llenos de gente. En un aeropuerto tú vas, es más, batallas para entrar, no solo por la cantidad de gente. Te ponen muchas trabas para poder entrar. Tienes que comprar un boleto y son caros. Además de esto, te pasan por unos detectores de metales. Y cuando de todas maneras algo suena, ahí estás paradito, ¿verdad? Para que te pasen la cosita esa. A ver si, por qué traes un metal o algo. Y entonces, de todas maneras hay filas enormes. Pero en un cementerio de aviones no hay nadie. No ves una filota de gente, vamos a ver los aviones que no vuelan. Nadie. No importa. Porque todo el mundo quiere lo que funciona. Porque todos se apartan de lo que no funciona, de lo muerto. La Biblia dice, no vayas a la casa de tu amigo en el día de tu aflicción. Es la gente que como siempre cuenta lo malo, se quedan solos y luego empiezan a contar, nadie me ama. ¿Por qué será? Por pesimista. Se quedan solos, son como cementerios de aviones, no como aeropuertos. Pero el aeropuerto siempre está hablando de alturas y de viajes y de distancias y de lugares y de gloria. Todos van hacia allá. ¿Estás captando esto? Entonces, ¿cómo hablas? ¿Te has vuelto un imán de problemas o un imán de la gracia de Dios? ¿Cómo te está yendo? Glorioso. Dios ha sido maravilloso. Dios ha sido bueno. ¿Cómo está la iglesia? Gloriosa, bendecida por Dios. Nunca hablamos de otra manera. Solo hablamos el bien de Dios porque vemos las cosas que Dios ve. Y Dios no ha fracasado, Dios no pierde, Él nunca está en bancarrota, Dios nunca ha cerrado las puertas, jamás ha renunciado, Dios no se va de vacaciones. El reino de los cielos es inmortal. La iglesia prevalecerá y la puerta del infierno no. Bendito sea Dios. Entonces tienes que fortalecerte en fe. ¿Cómo te fortaleces en fe? El verso 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Fortalécete dándole gloria a Dios. En todo y por todo, dale gloria a Dios. Abraham se vitalizó, se fortaleció, se llenó de vigor, dándole gloria a Dios. No dijo, no, es que ya estoy muy viejo. No, dijo, Dios es glorioso, Dios es poderoso, Dios puede hacer cualquier cosa. Jesús dijo que Dios puede sacarle hijos a Abraham aún de las piedras. No se han visto piedras pariendo, pero si hubiera sido necesario, tenían hijos. Porque la gracia de Dios estaba en él. Entonces, cuando miras el mal, tú te desalientas, te sientes. Cuando miras la palabra de Dios, tú te llenas de vigor, te llenas de vida. Considera a Dios y llénate de vida. ¿Cómo? Dale gloria. ¿Cómo estás? Bendito sea Dios. Muy bien. ¿Cómo están las cosas? Dios está glorificando. Dale gloria a Dios y fortalécete. Vamos a entenderlo desde la perspectiva del patriarca. Abraham nació en Ur de los Caldeos, una región fuera de Palestina. Era una región idólatra, perversa, mala. Su padre le puso por nombre Abraham sin la H intermedia. Abraham, no Abraham, sino Abraham. El término Abraham significa padre enaltecido, padre exaltado. Entonces te imaginas a Abraham todos los días de su vida, las burlas que pudo haber experimentado, especialmente de niño, ¿verdad? Los seres humanos somos muy burlones, más los varones que las mujeres. A veces las mujeres procuran no burlarse y procuran, ¿cómo me voy a reír? Se cae una mujer y todas, ¿qué te pasó, verdad? Se cae un hombre y todas, ¡ah! O sea, tenemos problemas los varones en eso.
Las mujeres no se van a burlar de él, se van en privado a decir, oye, ¿te viste cómo se cayó? Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero la burla puede ser algo terrible. Imagínate con Abraham, con todos los que conoció desde niño, que le dijeran, ¿padre de qué? ¿Cómo te llamas? Abraham. Padre enaltecido. ¿Cuántos hijos tienes? No, pues ninguno. ¿Y por qué te llamas así? Cámbiate el nombre. ¿Por qué te llamas padre si no tienes hijos? 100 años de burlas. Considero que esa es la razón por la cual Sara un día le trajo a Agar, su sierva, diciendo, ten hijos de Agar. Seguramente Sara, como la Biblia la presenta, oyendo tras el velo, oyó alguna vez lo que los criados hablaban. El padre no tiene hijos, ¿padre de qué? Y Sara, como las mujeres cristianas son, cubren a los maridos. Entonces Sara pensó, se van a seguir burlando de mi marido. Llégate a Agar y ten hijos de ella, como una forma de cubramos la afrenta, que nadie se vuelva a reír de ti. Si captamos lo que está pasando en todo esto. Entonces es muy posible que fuera una forma de tratar de quitar las burlas, la afrenta. Cada vez que hacía negocios Abraham, ¿cuál es tu nombre? Abraham. ¿Y tus hijos? No tengo hijos. Wow, qué feo. Entonces esto traía burla a Abraham. Viene Dios con Abraham y le dice, ya no te llamarás Abraham. Yo creo que pensó, gloria a Dios, no se van a volver a reír de mí. Te llamarás Abraham, no más padre enaltecido, sino padre de multitudes. Eso está peor. Dirían en mi pueblo, ya ni la burla perdona. O sea, me estás viendo que no, ni uno, siquiera padre enaltecido, puede decir, son hijos espirituales, pero padre de multitudes, ¿cuáles multitudes? No tengo a nadie. Parece una burla mucho peor todavía. Dios le estaba hablando de una forma terrible. Pero Abraham no lo vemos que le hable a Dios sobre quejas o burlas. No le dice, Dios, se burlan de mí. Abraham no hace eso. Abraham no se queja con Dios. No le cuenta a Dios lo que pasa. Abraham le cuenta a Dios lo que Dios es, para que suceda lo que Dios dice. ¿Ve la diferencia en eso? Tú puedes ir con Dios a contarle lo que te pasa y te seguirá sucediendo. O puedes ir con Dios a darle gloria y fortalecerte en fe para que pase lo que Dios desea que suceda. Abraham llegó con Dios y cuando Dios le da esa palabra no se queja, dice, amén, será como tú lo has dicho. Seré Abraham, padre de multitudes. Esto es la justificación, te llena de la vida de Dios. Alguien debe darle gloria a Dios mejor que eso. Fortalece tu fe dándole gloria a Dios. Te fortaleces en fe dando gloria a Dios. Te fortaleces en fe convenciéndote del poder de Dios. El pasaje dice, plenamente convencido, dice el verso 21, de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, Abraham fortaleció la convicción de que Dios puede. Dice plenamente convencido, o sea, no es solamente, Dios dijo ya. No, Abraham se convenció a sí mismo. Obligó a su mente a tener los argumentos a favor de la palabra de Dios. Dios puede. Si Dios lo dijo, hizo los cielos y la tierra. Hay cientos de miles en aquel tiempo, o millones de habitantes en el mundo. Dios los hizo, entonces me puede dar un hijo a mí también. Si de la nada hizo todo, claro que yo puedo tener hijos. Entonces él se empezó a llenar, se convenció, se llenó de argumentos para fortalecer su fe. No empezó a considerar los contras, soy viejo, Sara está viejita también, es estéril. No, él empezó a considerar los pros, lo que Dios ha dicho. Dios lo dijo y empezó a fortalecer, a convencerse. Dios puede hacerlo. Pero no solo fortaleció su mente o su fe para creer que Dios podía, sino que también fortaleció su fe para creer que Dios quería. Porque algunos le creen a Dios que puede, pero no le creen a Dios que quiera. ¿Querrá Dios hacer este milagro para mí? Él es bueno, pero yo soy malo, no me lo merezco. ¿Querrá Dios hacer tal cosa? A lo mejor no hemos hecho lo suficiente. A lo mejor Dios está enojado. A lo mejor Dios quiere otras cosas muy diferentes y su voluntad no es tal cosa. Entonces el hombre empieza a batallar, ya no que Dios pueda, sino que Dios quiera. La noticia de la justificación no es solo que Dios es todopoderoso, sino que también es bueno y sí quiere. No solo puede, Dios quiere. Debes aprender a decirlo, Dios quiere, el Señor es bueno, Dios me ha hecho bien, Él tiene pensamiento de bien, su voluntad es buena, agradable y perfecta, Dios desea hacerlo.
Abraham no solo creyó que Dios podía, Dios quería también. Qué maravilla. Yo creo que si comenzamos a hablar a creer y a pensar de esta manera, todo puede pasar entre nosotros. Y hay algo que sucede en la vida de Abraham que es espectacular, glorioso, poderosísimo. Dios viene y le dice: no se llamará tu nombre Abraham, sino Abraham. Y Dios le puso la semilla. Yo le he llamado en mis apuntes personales la semilla H, porque Dios vino con Abraham y tomó Dios de lo que él es para ponérselo a Abraham. La semilla es la palabra de Dios. Jesús dijo: la semilla es la palabra de Dios. Pero está buscando tierra que fecundar, entonces, que de hecho en la Biblia para semilla constantemente utiliza el término esperma. Entonces la semilla de los hombres, en este caso la semilla de Dios. Entonces Dios tiene una semilla. La semilla H fue, el nombre de Dios es YHWH, Yahvé, Yahweh. El nombre de Dios, la H intermedia, Dios la tomó y la puso en medio de Abraham. Lo que Dios es, lo metió en el hombre, para que el hombre viva lo que Dios puede vivir. Dios puede sacar hijos de lo que sea. Abraham no podía. Dios toma su vida y la mete en Abraham. Y cuando Dios pone su semilla, lo que él es, en el hombre se vuelve fecundo. Mira lo que estaba sucediendo. Dios tomó su ser, su esencia por su palabra y se la puso al hombre para que el hombre se transformara en lleno de vida, vivificado. Tú no necesitas un consejo, tú no necesitas ayuda de los hombres, tú no requieres otro crédito. Tú necesitas al Dios del cielo viviendo dentro de ti, que hace maravillas, que resucita a los muertos, para el cual todo es posible. Tú necesitas la vida de Dios metida en tu corazón. Entonces podrás hacerlo. Metió su vida en él. Antes que Sara fuera fecundada por Abraham, Abraham tenía que ser fecundado por Dios. Así suceden los milagros. Tienes que embarazarte de la palabra, tienes que oír la palabra, creer la palabra, hacerla tuya, meterla dentro de ti. Y una vez que eres embarazado con la palabra de Dios, puedes fecundar tu experiencia, puedes fecundar lo demás. ¿Qué importa si Sara cree o no cree? ¿Qué importa si ella piensa que Abraham es viejo? Abraham tiene la palabra de Dios para fecundarla a ella. ¿Qué importa si en tu casa no creen? Tienes la palabra de Dios para fecundarlos a ellos. Llévales la palabra. Gloria a Dios. Si le estoy hablando a la gente correcta, bendice al Señor, adora a Dios. La semilla del justo impartida a tu vida. Además, los hebreos tienen en su manera de hacer sus letras, son dibujitos en su inicio. Y la H, ¿sabes qué significa? Ventana. La H hebrea significa ventana. Abraham necesitaba una ventana. Dios le había dicho: cuenta las estrellas del cielo, si las puedes contar. ¿Por qué le dijo si las puedes contar? No solo porque son demasiadas y no son fáciles de contar, sino porque vives dentro de la tienda donde no hay ventanas. Un día tuvo que sacarlo y decir: sal de tu tienda y cuenta las estrellas, porque dentro de tu vida no tienes ventana, no puedes verlo, estás atado ahí. Pero cuando Dios te mete su semilla, su palabra, su H, lo que Él es, entra en ti. Entonces te abre una ventana a tu vida y comienzas a ver fuera del contexto terrenal y dices: todo es posible, cualquier cosa puede pasar, podemos lograrlo, podemos hacerlo. ¿Por qué razón? Porque ahora tienes la ventana del cielo. El reino de los cielos se abrió a tu vida y todo puede pasar. Si lo has creído, dile amén a Dios, gloria a Dios, bendito sea Dios. Tenemos que ir concluyendo. El capítulo 4 de la carta a los Romanos termina hablando de que Jesús murió y resucitó. Y uno dice, está hablando de Abraham y luego de pronto lo aplica a nosotros que creemos que Jesús murió y resucitó. Pero cáptalo, Abraham era como un muerto resucitado para dar descendencia. Nosotros estamos como muertos, pero hemos sido resucitados en Cristo para producir vida. Para eso nos resucitaron, para producir vida. En Cristo Jesús estábamos muertos en delitos y pecados. Antes de estar en Cristo estábamos muertos en delitos y pecados, mas Dios nos ha dado vida a nosotros por medio de Jesucristo y nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dirá alguno: yo no me veo en los cielos. Ponte la semilla H, abre la ventana y ve que la iglesia no está terrenal, sino sentada en los cielos, gozando de la gloria de Dios para que el reino sea establecido. Ve más allá de lo terrenal. Necesitas esto. Vaya que sí. Ahora,
La demanda del siglo XXI es una demanda cada día mayor para lograr los estándares del mundo en trabajo, en estilo de vida. Y a veces el hombre es presionado tanto que comienza a utilizar bebidas energéticas y vitaminas y esto y aquello para tratar de conseguir dar el ancho de lo que se está haciendo demandado. No estamos en contra de eso para el cuerpo, pero en cuanto a tu alma, nunca encontrarás vida más energética que la vida del justo, la vida de Cristo. Nunca encontrarás nada que te vivifique tanto como Cristo en tu vida. Despertarás y dirás: este es el día que hizo el Señor. Estarás lleno de aliento, de ánimo, de esperanza, de fe, de alegría. Vivirás como en fiesta, como dice la palabra. Qué maravilla. Que el pasaje también, entre las cosas que dice para terminar, es que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué es eso? Significa contado. Implica que la fe de Abraham podía contarle a Dios y decir 1, 2, 3, 4, está a la altura de la promesa. La fe de Abraham está al tamaño de la promesa. Yo le di una palabra y Abraham lo creyó igual, no creyó menos. Le fue contado por justicia, es un hecho, es un pagaré. Yo le entregué a Abraham una palabra, él hizo un pagaré con su fe diciendo: lo creo. Él trae un pagaré. Él no viene a rogar, a suplicar que le den un hijo. Él no viene a llorar: Dios, por favor, compadécete de mí, dame un hijo. Abraham no viene a rogar, Abraham viene a cobrar un hijo. Porque Abraham tiene cuenta, le fue contado por justicia, tiene vida en él, recibió la vida de Cristo por la fe. Así que él puede venir con Dios y decir: Dios, vengo por mi hijo, el cual tú hablaste que yo recibiría. Capta la palabra. Dios no va a ser conmovido porque sufras, porque si Dios quisiera que sufrieras, no habría venido Cristo. Él murió en el Calvario para llevar tus dolores y sufrimientos. Ahora cree la palabra para que tengas documento legal que cobre el reino de los cielos en tu vida y pueda Dios mirar y decir: creyó y le es contado por justicia, por cuanto creyó. Es más, cuando Jesús vino a este mundo, María creyó, dice: bienaventurada la que creyó. Si María no cree, Jesús no habría podido por el Espíritu Santo ser engendrado en el vientre de ella. Dios habría tenido que buscar otra mujer. Fue necesario que creyera para que el Hijo de Dios viniera. Capta la palabra, porque todo lo que Dios hace lo hace por una semilla, una palabra y una tierra, un hombre, una mujer que lo cree y lo recibe para que suceda. Habrá en este lugar un hombre o una mujer que le crea a Dios para que el milagro de Dios se realice en su ser, para que reciba la palabra que hace posible todas las cosas, para que hoy tu milagro, tu esperanza se realice de una vez por todas. Habrá alguien que tenga algo imposible que presentarle a Dios para un nuevo milagro. Hay alguien que le diga a Dios: tengo algo que no puede realizar nadie en la tierra, es digno de tu gloria, es digno de tu intervención. Si hay alguien aquí así, dele gloria a Dios y recíbalo en el nombre de Jesús. Recíbalo en el nombre de Jesús. Ponte en pie, por favor, pero no deje de darle gloria. Él quiere realizarlo, Él quiere hacerlo. Si le crees, al que cree todo le es posible. Es tan descansado saber que puedo recibir lo que Él es, para no tener que batallar con lo que yo soy. Es tan maravilloso recibir lo que Él es. Él puede todo. Cualquier carga puede llevar, cualquier peso puede llevar, cualquier asunto puede resolver. Uno se moriría si no fuera por su gracia que sustenta. Alguien necesita hoy venir a atrapar por la fe la semilla para su vida. Sal de tu lugar y llena este altar de fe, llena este altar de entrega, llena este altar de creerle a Dios y decir: yo le creo a Dios. Aunque seas Abraham de 100 años, aunque seas Sara de 90 y estéril, no importa lo imposible. Es más, entre peor sea el caso, mejor, mayor será la gloria para el Señor. Entre más difícil sea tu situación, mejor todavía. Yo creo que tienes todavía más posibilidades si es imposible el caso que si es posible. Si tú lo puedes resolver, a lo mejor Dios te pedirá que lo resuelvas. Pero si no puedes resolverlo, mejor para Dios, pues entonces será para Él la gloria.
Ven y preséntale tu caso a Dios. Ven y dile a Dios: Señor, te traigo algo semejante a lo de Abraham, pero necesito tu semilla, tu palabra, y vengo por ella. Vengo a que fecundes mi corazón, mi alma con tu palabra. La has oído mientras predicaba. Ha venido la palabra, es cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Puedes ser justificado, vivificado en Cristo. Así que acércate rápidamente a creerle al Señor. Atrapa la palabra de Dios. No estás atrapando simplemente una oración o un concepto o una idea. Estás atrapando a Dios. Estás siendo fecundado por Dios. Dentro de ti empieza a moverse el Señor.